hielo. En el trópico. Cuéntanos un poquito qué es la Valentina y qué han estado haciendo últimamente. Hola Cami, gracias por la invitación. Otra vez grabando con ustedes, muy feliz. La Valentina es una consultora de marca y un estudio de diseño. Nace hace 7 años y medio en Bogotá y a hoy hemos tenido la fortuna de haber creado alrededor de 350 marcas en 15 países. Y hoy los saludo yo desde México, donde estoy basada hace 1 año y medio abriendo mercado para México y Centroamérica y el resto de América Latina. Qué chévere. Qué cool. Perdón, Dani, que esta conversación estaba súper emocionada porque Dani, nuestra co-host, también está súper marketing driven, también es una persona creativamente que yo respeto y admiro muchísimo y estoy súper ilusionado como por ver ella por dónde va a llevar la conversación. Qué bien, Dani, qué The gusto. pressure's on, Camila. Bueno, nada, me parece súper interesante. Obviamente aquí haciendo como un salto súper grande y no hablando de lo que también deberíamos hablar bastante de todo lo que has hecho. Pero bueno, la razón de como Camilo me contó de ti y eso, Argentina, fue más que todo por cómo empezaron con el tema de los NFTs, lo que hicieron con Colombiana. Y para no contar el cuento, yo quisiera que tú nos contaras eso, cómo pasó, si fue la idea fue de ustedes o fue de ellos, cómo fue todo ese cuento y cómo entraron en Bueno, esto. pues imagínense que hace como, ¿qué? 6 meses tal vez, o 5 meses, llega uno de los dueños de Sahoo, que es esta marca de gafas hechas con material reciclado, que son unos bacanes. Y me dice, vale, quiero que hagamos unos NFTs y pues que los hagan ustedes. Demasiado divino, nos echó todos los piropos del mundo, entonces queremos que los hagan ustedes y hagamos unas gafas con NFTs. Yo le dije, lo máximo, pero esto puede ir mucho más lejos. O sea, en realidad esto no es solamente comprar unas gafas a través de comprar un NFT, sino que realmente podemos llevarlo a otro nivel. Y entonces montamos una campaña donde realmente todo lo que hiciéramos y todas las acciones que hiciéramos soportaran una marca. Entonces, digamos que claramente la idea, desde los primeros videos, desde el primer video que lanzamos, era empezar a hablar de la importancia como de los activos de marca que no son producto. Es decir, todo lo que tiene que ver con colores, con los caracteres distintivos de una marca, con todas esas cosas visuales que uno ve repetidamente, perdón, en las etiquetas, en las cajas, en los comerciales, en todas las cosas, digamos, que hablan de una marca. Y en este caso lo hicimos acerca y para Colombiana. Entonces la idea realmente era montar una campaña redonda, y redonda digo, que empezara en el metaverso, pues, en el mundo de los NFTs, donde realmente la gente lo que compraba era un NFT, pero en realidad no solamente estaba comprando un NFT, sino también estaba comprando unas gafas, es decir, el NFT se volvía casi como el certificado de legitimidad de una colección limitada de unas gafas hechas a partir de tapas de Colombiana. Entonces, digamos que fue un proceso muy emocionante porque, digamos, al principio nosotros mismos decíamos, ¿será que esto sí no lo van a comprar? Porque obviamente el mercado de NFTs en Colombia, digamos que es relativamente incipiente o al menos más joven y un poquito más, sí, como de pronto menos experto y menos grande que en un mercado europeo, que en un mercado como Estados Unidos. Y también por eso decíamos, tiene que tener realmente una razón de ser en todos los puntos de contacto con el cliente final y tiene que tener realmente un peso importante para que la gente le vea el valor a las gafas y le vea el valor a los NFTs. Entonces fue muy divertido porque en realidad cuando se lo presentamos a Colombiana, Elisa, que es, digamos que nuestra partner dentro de Postobón con quien hemos creado esto, fue espectacular porque nos dijo que es esto tan sollado, de una vamos a presentarlo, pero obviamente todo es un poco a la espera de será que esto sí jala, será que sí nos van a poner atención y resulta que nos pusieron atención.
Y entonces nosotros empezamos a grabar y a hacer como toda la campaña de los NFTs, donde creamos unos NFTs partiendo una vez más de esos assets de la marca de colombiana, sin necesariamente decir colombiana, ¿no? Porque si se dan cuenta y si ven los NFTs que creamos para ellos, todos usan, digamos, una combinación de dos cosas. Uno de los assets importantes de Sahoo, que es el mono, y el otro, que son todas las características distintivas de colombiana como marca. Entonces, digamos que fue una mezcla de esas dos cosas también para mostrar la importancia que tienen las marcas y el poder que tiene una imagen. Y al final una imagen vale más que 1000 palabras. Y lo primero que hicimos fue lanzar un primer video donde la gente tenía que adivinar qué marca era la que estábamos trabajando. Y yo lanzamos ese video, oigan, ustedes no saben, yo temblaba, yo decía miércoles, ¿será que la gente se iba a adivinar? ¿Será que se iban a comentar? ¿Será que, obviamente, esos nervios de campaña de, ¿será que eso que teníamos en mente sí realmente se va a traducir en un efecto real, ¿no? Porque una cosa es lo que yo pienso que va a pasar y otra es lo que realmente pasa. Cuando empieza una avalancha de comentarios y llegaron como 400 comentarios en Instagram, como 400 comentarios en TikTok, de la gente diciendo, obviamente es colombiana. Y fue muy emocionante porque no solamente fue ver como que realmente habíamos acertado en poderle dar una voz a esa marca y algo visualmente muy poderoso, donde realmente la imagen empieza a cobrar valor, que al final del día es lo que pasa con los NFTs, ¿no? Que una imagen cobra valor por sí misma, por lo que es, por lo que representa y por quien la posee, digamos, por decirlo de alguna manera. Y entonces ya el segundo video, la segunda etapa de la campaña era lanzar las gafas de colombiana, que eran una edición limitada de 30 gafas, y abrir el mercado para que las compraran, que fue un éxito total. Las gafas se agotaron en menos de un día y en realidad no se agotaron las gafas, lo que se agotaron fueron los NFTs. Y había 30 NFTs cada uno, único, digamos, todos inspirados partiendo de la misma base, pero cada uno era único y en realidad por comprar ese NFT a la gente le llegaban también sus gafas de colombiana y después digamos que la ola fue tan grande y fue tan emocionante que entonces le metieron también una camiseta colombiana y una lata de los 100 años de colombiana y bueno, digamos que fue una avalancha aún más grande porque fue un caso de éxito dentro de Postobón y entonces empezaron a llamar los medios como qué es lo que está pasando y resulta que los NFTs se tomaron todos los medios en Colombia, creo que salieron como en 20 publicaciones con un equivalente creo que a más de 100 millones de pesos en Free Press en una semana. Entonces, realmente fue una campaña muy completa porque pasa desde el metaverso hasta la prensa tradicional, hasta realmente lo que le llega a una persona a su casa y digamos un objeto físico. Entonces fue un poco como borrar esas barreras que a veces son tan marcadas entre las cosas que están sucediendo en digital y lo que pasa en la vida real. Y eso fue. Qué cool, no sé, yo aquí pensando, bueno, con esto y aprovechando el momento en especial aquí en Latinoamérica, todavía siento que hay como un espacio para que se genere como esa bulla cuando una marca quiere hacer algo que tenga que ver con NFTs. Obviamente si le dan el manejo y como toda no, ustedes simplemente no lanzaron unas imágenes, sino que atrás tenían una historia que tenía que ver con todo el branding de colombiana, con el significado que tenían las gafas. Pero, ¿qué consejo le darías a una marca que quiera lanzar una colección de NFTs para que sea así exitosa? Dani, yo creo que tienes mucha razón en eso que dices ahí, es que no son unas imágenes y ya. Aunque en el mundo de los NFTs digamos que todo se vale y hemos visto absolutamente de todo, desde un meme hasta un GIF de alguien cayéndose y ese NFT se vuelve viral y se vende por una millonada, hasta el gatico del arco iris, no sé si alguno de ustedes tiene el GIF El en Indian su... Cat. Sí. Ajá, exacto. Todo, a lo que voy es todo se vale, pero todo se vale siempre y cuando, si uno lo va a hacer como marca, tiene que tener una narrativa con lo que uno está buscando decir, ¿no? Pero eso no es solamente con respecto a los NFTs, eso es con respecto a todas las acciones que uno haga con una marca. Uno no simplemente sale a hacer lo que está de moda porque está de moda, si no se alinea con los valores y como con la esencia de la marca, la acción que está
tomando y que está haciendo, pues de repente no es la acción acertada. Entonces lo primero es realmente revisar si esa acción tiene algo que ver con la narrativa de la marca y si, digamos, está radicalmente alejada, pues cómo podríamos acercarla, ¿no? ¿Cómo podríamos generar una acción o una historia que realmente lo haga relevante? Digamos que en el caso de Sahoo y de esta campaña colombiana era realmente buscar un tema, digamos, el fondo de la campaña era buscar un tema de hablar de reciclaje, donde podíamos mostrar que las tapas de una marca o pues de una gaseosa se pueden usar para crear algo físico. Y al final del día el mensaje termina siendo eso. El tema del plástico no es que el plástico sea malo, es que el plástico no sabemos reutilizarlo o no lo reutilizamos de una manera acertada, pero que si lo hiciéramos podríamos empezar a verlo físicamente traducido a otras cosas. Y digamos que eso era el fondo detrás de lo que estábamos haciendo. Entonces, ya a la hora de crear una imagen, yo creo que el ejemplo colombiano es supremamente positivo, porque al final realmente fue eso, cómo cogemos y casi que desarticulamos una marca completamente para que a la hora de traducirla en una imagen, la gente igual sea tan poderosa que la gente la reconozca. Yo digo que una marca es fuerte cuando sin la necesidad o sin necesidad pues de uno poner el logo o el nombre gigante en cualquier esquina de cualquier valla o imagen o NFT, la gente lo reconoce. Entonces, ¿cómo realmente uno puede a través de una imagen poderosa hablar de los activos de marca que tiene? Entonces, sí, yo creo que por un lado es como alinear la historia y por el otro lado, ya que estamos hablando de NFTs, que es una cosa completamente visual y donde la imagen es lo que vale, tiene que estar supremamente alineada con el mensaje y con la marca. Vale, en palabras muy llanas, ¿cómo funcionaba el proceso? Tú comprabas qué y te daban qué y en dónde y cómo era pues cómo se lo explicaste a tu mamá o a tus tías. Tú comprabas un NFT, pero como se lo expliqué a mi mamá, literalmente, estás comprando un certificado de autenticidad de una colección edición limitada de unas gafas. Así se lo expliqué a mi mamá. Y tú ibas con ese NFT a la tienda de Sahoo, al flagship que queda pues en Bogotá y te daban las gafas o cómo era el No, no, proceso. no, no. Tú comprabas el NFT y ya con eso te mandaban las gafas. O sea, habiendo ¿Y comprado cómo el se NFT comunicaban contigo? O sea, ¿cómo funciona eso? a través de la tienda, ¿no? Eso era súper automático, súper fácil. Ok, o sea, tú comprabas el NFT directamente en la tienda de ellos. Sí, o sea, tú comprabas el NFT directamente en Sahoo y ellos te mandaban las gafas, o sea, eso como que no era como que te tocaba hacer un proceso a ti y después como ir a reclamar con esto, no. Ok, entendido. Y vale, yo tengo otra pregunta. Yo, pues ya saliéndonos un poquito de esto, me interesa mucho tu input en entender qué ves tú para como que para las marcas en Colombia, en Latam, como con la Web3, con los NFTs, como que estás viendo tú, con qué te has encontrado, que te parezca interesante, como que qué camino nos quisieras como que mostrar a la hora de explorar la Web3 como desde la perspectiva de una marca. Pues mira, yo creo que yo aquí viviendo en México, además me he topado con la gente supremamente interesante que no solamente está hablando de NFTs, los NFTs creo que son, digamos, como la punta del iceberg de lo que está sucediendo en el tema del metaverso y de lo que está pasando en digital, porque hay cosas gigantes sucediendo, o sea, desde marcas que están creando marcas de ropa para los avatars en el metaverso, hasta marcas que están creando los textiles para esa ropa, que al final del día son conceptos, como entiendo que de pronto sean muy complejos, como así que hay gente que está creando marcas de ropa digital que nunca voy a poder tocar. Sí, así es, ¿no? O sea, como que yo creo que el límite no lo conocemos todavía. Y creo que lo mínimo que uno podría empezar a hacer, aunque decida no meterse, es empezar a indagar e informarse y de pronto curiosear un poquito, decir, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo se come, no? ¿Qué es? ¿Dónde se ve? ¿Qué norte de repente puedo tener? ¿Qué puedo leer al respecto? Porque siento que hay una resistencia muy grande
a que todo eso es una bobada y que eso nada que ver y que eso es una cantidad de millennials ahí locos y centennials que están ahí como vendiendo pendejadas en internet. Y resulta que es un mercado billonario. Y el que no tenga la capacidad de ver eso, pues de pronto debería hacerse un par de preguntas alrededor de quién es el que tiene como que indagar un poquito más. Es lo mismo que hablaban del cripto hace unos años, que decían, eso es pura mentira, eso nada que ver, eso van a robar a todo el mundo, y obviamente sí hay scams alrededor del tema, pero hoy está comprobado que pues no es ningún scam generalizado, que uno puede pagar cosas y comprar cosas y gente que ha hecho una cantidad de plata a punta de cripto. Entonces es un poco, la primera invitación es un poco como a borrar los prejuicios que uno tenga, y esto es más allá de la marca. Yo creo que esto es un tema de las personas que hay detrás de las marcas, ¿no? Entonces, como borrar un poquito esos prejuicios que tengan de decir, eso es una bobada, eso nada que ver, eso no funciona, eso es una locura de jóvenes, y decir, ok, esa locura de jóvenes antes se llamaba cripto, esa locura de jóvenes antes se llamaba redes sociales, y esa locura de jóvenes antes se llamaba internet. ¿Y dónde están cada una de esas cosas, no? Entonces, esa es como la primera invitación. Y el norte tiene una cantidad de salidas, o sea, desde estos personajes influenciadores, voy a decir avatar si de pronto me estoy equivocando con el término, pero habrá alguien que sepa mucho de esto y después diga, esa vieja no tiene ni idea. Sí, lo siento, pero estos personajes que han creado en la web, que se han convertido en influenciadores de la vida real, ¿no? Entonces, son personajes creados en 3D que tienen una personalidad, un nombre, viven en un lugar, les gustan ciertas cosas, tienen un estilo, y resulta que, ¿saben qué? Pues les pagan millones de dólares por patrocinar ciertas cosas porque tienen una cantidad de seguidores como si fueran una persona en la vida real. Entonces, creo que o sea, estamos hablando desde marcas de ropa que tienen colecciones en el metaverso, hasta avatars, entre Se comillas, llaman ficticios. digital humans, les dicen. Pues que tampoco creo que sea Sí, exacto, pues de pronto no simplemente es es el nombre que les ponen como en... oficial, digamos, Exacto. hasta estos personajes que están. Pero al final del día yo hago una pregunta, y es como, al final, ¿cuál es la diferencia radical entre un personaje de estos y, por ejemplo, un personaje de una película, ¿no? Que al final es un nombre que en realidad no existe, es un pasaporte que no existe, tiene una historia ficticia, pero al final nos convertimos en fanáticos de esos personajes, y no solamente de los actores que los están interpretando, sino de los personajes que nos muestran, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que la verdad hay un universo de posibilidades para las marcas que, si empiezan a rascarle un poquito y como a indagar, claramente se van a encontrar con una cantidad de posibilidades si deciden quitarse como ese velo de juicio y ese velo de que eso no va para ningún lado, ¿no? Totalmente, y creo que de esta conversación se desprenden como tres más. Me parece súper chévere el caso de ustedes, porque para las personas que de pronto estén, como estábamos diciendo, un poquito no queriendo entender ni indagar sobre el tema, el caso de ustedes con Sahu, con Colombiana, es un caso con los NFTs que le da como una parte física también. Siento que no es muy difícil de entender cuando hablamos de un NFT como un certificado de autenticidad. Simplemente era una colección limitada, y yo como sé que esas gafas hacen parte de la colección limitada porque tengo ese NFT. Si no soy de ese grupo de personas que tienen ese NFT y simplemente tengo unas gafas de Sahu y ya, entonces no hago parte de esa colección. Y también eso lo podemos entender con todo el tema de por qué compramos una marca que una cartera cuesta $5,000 porque simplemente van a haber 100 copias. Entonces siento que es un caso que, trayéndolo aquí a Latinoamérica, lo hace mucho más fácil de entender de cómo puede funcionar un NFT. Y por el otro lado, con lo que estaban diciendo, ya obviamente se desprende la conversación de, ok, podemos utilizar estos tokens como sí, es simplemente lo que junta como la parte digital con la parte física, pero también hay un mundo en que es meramente digital, y es cuando empezamos a hablar de, ok, vamos a tener estos avatars que les vamos a hacer ropa, o sea, vamos a literal gastar dinero en
algo que no lo podemos tocar, y por eso creo que esto es un mundo muy fácil de entender para los gamers, Eso iba a decirte. porque nosotros, o sea, bueno, yo dije nosotros, yo nunca he sido gamer, pero es un poquito más fácil de entender por el tema de que ya se entiende que se han comprado cosas digitales que nunca las vas a tocar, pero igual inviertes tu plata de la vida real ahí. Entonces creo que es como una muy buena forma de explicarlo a una persona que es como, no entiendo esto, como, o sea, hey, ya, desde ya somos unos robots, como dice Elon Musk, somos unos cyborgs teniendo una vida en el celular. Con la pandemia obviamente sentimos que adelantó esto de una forma impresionante, o sea, podemos trabajar y vivir en una pantalla. Y no sé qué opinas tú de esto, pero ya saliéndonos de la parte de como tal el NFT como token y que esté montado en OpenSea y todo esto, siento que es algo que la cultura detrás de los NFTs va a llevar a las marcas otro nivel de cercanía con sus clientes. O sea, todo este mundo de los NFTs es todo acerca de colaboración, de comunidad, de, ok, si yo saco una colección de NFTs, tengo un canal en Discord, entonces ahora simplemente colombiana no va a ser la relación, sino que es toda la comunidad alrededor de personas que consumen colombiana o que tienen temas de interés. No sé, cómo, o sea, cómo es esto que puede una marca sacarle el provecho como a toda esta cultura de comunidad detrás de los NFTs. Dani, yo creo que tocas muchos temas supremamente interesantes. Lo primero que dijiste que fue alrededor del certificado de legitimidad, alrededor, por ejemplo, de una cartera, literalmente de ahí casi que viene la idea de certificar las gafas, ¿no? O de una obra de arte que yo soy diseñadora y soy artista y de pronto cuando uno está cercano al mundo del arte es hasta más fácil de entender, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es la diferencia entre realmente una obra de arte real y simplemente una copia de esa obra de arte, ¿no? Que eso también genera y desprende una conversación enorme alrededor, porque ahí es casi que un tema filosófico de si yo tengo el objeto real o si tengo la copia, vale lo mismo si nadie más sabe o si solamente yo sé. No sé, creo que es un tema, a mí me parece supremamente interesante, como una discusión mucho más profunda que una cosa solamente o únicamente tangible y física y monetaria. Creo que ahí debajo hay una cosa muy poderosa realmente alrededor de la legitimidad de las cosas, alrededor de un tema de derechos de autor que casi que se han borrado durante los últimos años porque la copia de la copia de la copia, es decir, el envío del envío del envío un millón de veces hace que casi que perdamos el track de dónde, la trazabilidad de dónde vienen las cosas y de quién se las inventó primero. Y para las mentes creativas eso es la definición de pesadilla, porque si nadie sabe que yo creé esto y si yo no puedo comprobarle a nadie que yo lo creé, ¿cómo realmente valoro mi trabajo y cómo legitimo lo que hago? Entonces creo que empiezo la conversación por ahí porque creo que por ahí hay un tema muy importante para las marcas. Vale, súper. Va a ser doble clic ahí porque a nosotros de lo que más nos pasa es que nos llegan un montón de ilustradores, de diseñadores y en esto creo que conecta mucho con lo que hablamos siempre como de Colombia, este paraíso creativo. Y yo auguro que aquí se viene como una nueva era para los artistas, para toda esta gente, como pues ya muy lejos de ese escenario del arte del bigote sino como pues la nueva generación de gente que crea. Y creo que acá hay una oportunidad muy chévere con todo lo que tú dices alrededor, como de la autenticidad, de la originalidad, del nombre, como de pues la certificación de autoría, creo yo que es como algo interesante. Pues mira, hay un tema de arte, por ejemplo, la gente que trabaja medios digitales como arte sonoro o videoarte o incluso cine. Creo que hay una cercanía intrínseca que seguramente no se ha discutido o yo no he oído muchas discusiones alrededor de esto, pero al final del día, en la legitimidad de las cosas como que la hemos venido violando durante tantos años que casi que le perdimos el sentido, ¿no? Y de pronto es por eso que los NFTs son también tan difíciles de entender. Ah, ¿cómo así que yo voy a tener que pagar por una cosita ahí dibujada o por una foto en internet si es que eso lo puedo reproducir un trillón de trillones de veces infinitas? Pero eso es un concepto moderno. Eso es un concepto casi que de pronto de la fotocopiadora, tal vez.
Sería la primera forma de réplica o la fotografía, pero realmente el mundo digital lleva eso a otro nivel, porque tú y yo y Dani, aquí todos los presentes, podemos tener exactamente la misma imagen todas las veces que la queramos en todos nuestros dispositivos, ¿cierto? Una vez más, creo que eso es un concepto moderno. Pero si uno se devuelve un segundo y pensamos en una generación anterior y decimos, hey, es que antes eso no era así. O sea, antes había una copia de las cosas o una versión de las cosas y el resto eran copias, si es que había resto. O el resto se hacían a partir de otras técnicas, pero que esas técnicas daban fe de que la original era otra cosa, ¿no? No sé, yo creo que hay, una vez más, por eso digo, ahí tal vez hay una discusión ética y filosófica un poquito más profunda que también es muy interesante. No, muy chévere. A mí sí yo siento que pues como ahorita que te escuché hablar, siento que es como medio me siento en el mismo mindset que cuando Warhol empezó como con este mismo concepto como de la réplica, de la estética, de la copia, pero exponencialmente porque ahora no, pues no tiene que ser pintado a mano cada latica de Campbell's, sino que de verdad estamos frente pues como al poder de lo que es capaz de hacer como que lo digital y a la vez también ser capaz de certificar como que el ownership, que es el ser dueño de las cosas, también se vuelve ya, hay una discusión bien, bien, bien interesante alrededor de qué es de quién, cómo lo usan, qué relación tengo yo con el arte, qué van a hacer los artistas, que pues Total. digamos a mí es de lo que más me llama la atención de ver qué va a pasar, qué se van a inventar, que, o sea, súper, súper interesante. Y ahí para volver a la pregunta de Dani, que qué pena que creo que no te respondí, pero creo, Dani, que literalmente casi que el cielo es el límite para las marcas. Creo que es muy difícil para mí o para cualquiera decir qué es lo que tienen que hacer, porque es que dependerá, o qué tienen que hacer o qué podrían hacer, depende una vez más de la esencia de la historia y de la visión de cada marca y de la persona que hay detrás de cada marca. Entonces, una vez más, si volvemos a la primera parte de la discusión, que fue borrar esos límites o eso, quitarse ese velo de juicio, de decir esto es una bobada, esto es una basura, estos millennials locos ahí. Una vez más, acordémonos, antes la del social media, o el cripto, antes el social media, antes el internet, inclusive el gaming es un negocio multibillonario en el planeta. Entonces, dejemos de ser tan básicos de pensar que porque no lo entendemos no es válido. Eso es la definición máxima de ignorancia. Ah, porque yo no lo entiendo, entonces esa vaina no sirve y no vale y es una bobada. Es como, hey, ráscate un poquito a ver si de pronto llegas a algo más profundo que eso, ¿no? Vale, quiero que nos cuentes sobre, me interesa mucho tu perspectiva como desde adopción de procesos, cómo ha sido la gente como romper esa curva de aprendizaje de mierda, pues, dónde guardo mi NFT, que es una billetera, etcétera, etcétera, etcétera. Lo veo una vez más y lo veo con cosas, o sea, tengo conversaciones de esto, acerca de esto, con todo tipo de gente, desde uno de mis mejores amigos que vive en Londres y trabaja en creatividad y está creando un portafolio de NFTs y una cosa que puede ser un proyecto multimillonario. Entonces, digamos que cada vez más vuelvo y le pregunto, a ver, de pronto fue que entendí mal esto, vuélvemelo, vuélvemelo y me lo explicas. Entonces, la curva de aprendizaje, yo creo que para mí, en mi caso particular, ha sido un poco quitarme el prejuicio. Yo nunca he tenido el prejuicio de preguntar. A mí me da igual y pregunto todo 100 veces y vuelvo y me enredo y vuelvo y pregunto. Entonces, creo que la curva de aprendizaje lo primero es eso, ¿no? Como decir, venga, otra vez vuelve, explíqueme. Y la primera parte de la curva es tomar la decisión de querer aprender, ¿no? Entonces, pero una vez más, me encuentro también todo el tiempo con gente que dice, eso es una bobada, eso nada que ver, eso qué les pasa. Pues ahí la curva de aprendizaje es casi que es pues a la inversa, ¿no? Eso es cero. Pero el que está curioso y el que quiere aprender e indagar, y lo mejor de esto es que esto es como un árbol, ¿no? Entonces uno empieza, puede que empiece en el mismo lugar, pero Dani empieza a investigar y llega a un lugar completamente distinto al que llegó Camilo, al que llegó Valentina, porque casi que la información lo va llevando perdón, a información completamente distinta entre el uno y el otro, depende de los intereses que va teniendo. Entonces creo que uno es la parte práctica de cómo se compra, dónde se guarda, que tal vez esa es la forma más fácil, o sea, eso es lo más fácil de entender. Y la otra parte yo creo que es mucho más compleja, mucho más dinámica, mucho más
como mucho más cambiante, ¿no? No sé ustedes qué opinan, pero siento que lo que nos decían hace 2 meses que por lo que valía un NFT o cómo hacer y cómo comérselo es distinto de lo que nos van a decir en un año. Totalmente, y como decíamos, siento que la conversación va mucho más profunda a, ok, un NFT lo compras y esa es una imagen que tú ves si le ves el valor de lo que cuesta o no, como que al final del día el NFT es simplemente un token que es una acción a una empresa, a un proyecto, a una obra de arte, como es simple, una nueva forma de hacer contratos, una nueva forma de pertenecer a algo. Entonces creo que, no sé, me he encontrado en lo personal con personas que me dicen, no, yo no creo en los NFTs. Y no, o sea, no es una religión de creer o no, en algún momento van a impactar a la industria en la que estás, así como lo hicieron las redes sociales, como lo hizo el internet, vamos a tener todos que ver con esto. Pero bueno, no sé, me da un poquito de curiosidad, antes de que pasara lo de Sajuy Colombiana, ¿cómo te enteraste tú del tema de los NFTs? ¿Tienes un NFT? ¿Cómo fue tú, Valentina, en lo personal, tu experiencia como entrando a este mundo digital, no a los NFTs? Creo que la primera vez que he oído un NFT tal vez fue a principios del año pasado, cuando recién llegué a México. No sé exactamente en qué momento, porque conocí a un israelí que literalmente vive del cripto y hizo un montón de plata de cripto y se la pasa viajando por el mundo. Y yo le decía, bueno, a ver, explícame. Además, yo sentada en una comida donde acaba de conocer al personaje, yo, bueno, pero explíqueme otra vez. Y yo no le entiendo nada. Vuelva y explíqueme. Y entonces, ¿qué es una de estas cosas? O pues a mí me pasa mucho que cuando uno ve algo y le interesa algo, ya no deja de verlo, ¿no? Se le aparece en todas partes y todo el mundo empieza a hablar de lo mismo. Y una vez más, ahorita en México está pasando una cosa y es que es un poco el epicentro de una cantidad de cosas que están sucediendo por muchas variables, porque México nunca cerró durante la pandemia, entonces empezó a mudarse mucha gente aquí de Nueva York, de San Francisco, de Londres, de París, de Colombia, de Brasil, etcétera. Y pasó una cosa y es que se empezó a juntar acá mucha gente que está muy metida en tech, mucha gente que está metida en cosas, digamos, de repente un poquito menos tradicionales, negocios un poco menos tradicionales, cosa que además seguramente esto va muy de la mano de ser nómadas digitales. Entonces, eso fue uno de los primeros, de las formas en las que me enteré, pero después además desarrollamos un proyecto increíble que se llama ePioneers, donde se estaba creando con World Tech, con Ilana Milkes, que es una vieja que admiro infinitamente, la primera visa para nómadas digitales para Colombia. Esto fue un proyecto que se hizo con su empresa y compró Colombia. Y entonces se supone que sale al aire pronto, espero que así sea, donde se proponía que se borrara, digamos, o se atacara esa zona gris de que la gente no puede trabajar en otro país siendo turista. Pero entonces, si eres nómada digital y trabajas para una empresa en Estados Unidos, ¿cómo que no puedes trabajar desde tu casa en Colombia, no? Entonces, yo sé que eso no son NFTs, pero eso empieza a borrar muchos límites que teníamos antes en la cabeza. Y esos empezaron a ser, digamos, los primeros acercamientos que empecé yo a tener. Y con Ilana, que es una personaje supremamente metida en todo este mundo, empezamos ella a explicarme, a mandarme podcasts, a yo buscar entender de qué carajos era que estaban hablando. Y resulta que ahorita hay Pioneers, porque todavía no se ha lanzado la visa para nómadas en Colombia, está muy metido en un tema de NFTs con una huella, digamos, medioambiental. Entonces, obviamente, ese tema como que me empezó a hacer un montón de, de sentido, decir, cómo podemos apoyar realmente al cuidado del medio ambiente a través de la compra de un asset digital, que además, por el otro lado, dicen que es lo más contaminante del mundo, porque entonces también está como ese lado negativo que la gente dice, no, es que el NFT, porque no crean, con respecto a la campaña de colombiana nos llegaron muchos mensajes, ustedes sí son contradictorios, si es que los NFTs contaminan más que tal, tal, tal. Y cuando uno empieza una vez más como a indagar y a profundizar, se da cuenta que es casi que una campaña como ¿cómo se dice esto? Como que está tratando como de dañar la reputación de los NFTs y entonces obviamente hay un consumo alto
de energía, pero pues el internet también y una cantidad de cosas que es como, listo, vas a vaciar por estar usando NFTs, apaga tu celular y no vuelvas a comentar y sabes que borra todos los correos de tu mail y no vuelvas a poner un like en tu vida, porque eso también consume una cantidad de energía de la que ni siquiera eres consciente. O sea, es que una vez más, esto es como uno va derivando la conversación y hay una cantidad de cosas alrededor de esto. Entonces, Dani, casi que me fue como atrapando y entonces después me enteré además que en Estados Unidos, en California, en Silicon Valley, hay un artista increíble que hace NFTs y resulta que casi que se volvió el currency para pagar su obra física y entonces por el otro lado le pagan, no, o sea, ya ni siquiera les puedo empezar a contar todas las historias y todas las cosas que me rodean en este mundo, no hay vuelta atrás y es ¿cómo fue que entré a esto? Web3 y todo esto. De dónde fue que me sacaron con esto? Eso es lo que en cripto, pues y sobre todo en Web3 y en todo este espacio le llaman como el rabbit hole. Ah, sí, Tú 100%. ahí fuiste contando lo que son los pasos siempre en la gente y es como está el momento del switch que uno conecta, que yo creo que hace esa transición de puta, aquí está el futuro, pues por lo menos en esa interacción con lo digital y tales o cuales, y arrancan ese rabbit hole y se pierde y se pierde y se pierde y pasa eso. Siempre que uno le explica a la gente, no, es que mire, vi esta página, entré a esta Discord y me compré esto y terminé en esta comunidad y ahora más o menos vivo sí, de devolver NFTs, gatos, no sé, como se vuelve, entra uno en este universo extraordinario. Vale, yo como para no sobreextendernos y sé que tu tiempo, pues no va a decir que vale oro, pero sí vale bitcoins. Cuéntanos, me gustó eso que le dijiste a la gente, venga, simplemente entre, pero ¿qué puerta le mostraría esto a la gente? Que escuche qué podcast, que entre a qué página, que entre a qué Discord, como que ¿cuál es ese primer paso puntual para empezar a empaparse de esto? Ahí sí me corchas porque, una vez más, mi entrada ha sido tan miércoles, como tan no planeada, que ni siquiera sabría cuál es el canal o la forma, entre comillas, mejor de hacerlo. Lo primero que le sugeriría a la gente es busque a su amigo que ya sabe el tema. Busque a ese amigo. Si su amigo es Camilo o Daniela, pues llámenlos a ellos y díganles, bueno, venga, a ver, explíqueme en 5 minutos qué es un NFT. Y antes de eso, una vez más, quítese los prejuicios y deje de pensar que porque usted cree que esa vaina es mentira. Eso es como, yo digo en mi oficina todo el día que uno a veces es como un avestruz que mete la cabeza en la tierra porque ve un león y piensa que por meter la cabeza en la tierra, el león no lo va a ver y no se lo va a comer. Parce, se lo van a comer. O sea, porque usted tenga la cabeza metida en la tierra no significa que allá afuera no esté el león y no esté sucediendo una cantidad de cosas. Saque la cabeza de la tierra y como realmente hágase una serie de preguntas que de pronto son un poquito incómodas porque retan su inteligencia, ouch, ¿sí? Retan todos esos prejuicios y todas esas cosas, preconcepciones que ya tiene, pero como se los he dicho ya muchas veces durante esta conversación, piense de aquí para atrás, antes las redes sociales y al principio de las redes sociales, ¿qué decían? O el principio del cripto, ¿qué decían? O el internet y al principio del internet, ¿qué decían? Y creo que así nos podemos ir hacia atrás infinitas veces, ¿no? Cuando hubo un par de locos que dijeron que iban a volar para llegar a otro continente, que les dijeron que eran unos psicos. Entonces, como que devuelvas en la historia y empiece a pensar que de pronto usted está del otro lado diciéndole que son unos locos a los que realmente están viendo hacia el futuro. Entonces, yo usaría la carta de llame a un amigo, dígale a su amigo que le explique y después entre en ese rabbit hole por el mejor lugar que encuentre. O sea, si ese amigo le recomienda un podcast, óigalo además porque yo creo que uno, cuando ya tiene ese pie en la puerta, pues de alguien en quien uno confía, a quien uno le cree y que seguramente habla un lenguaje parecido al suyo, pues seguramente eso le va a llegar con más certeza que cualquier cosa que nosotros aquí le digamos, venga, métase primero a, qué sé yo. No sé ustedes qué opinan, ustedes por dónde empezarían. No sé, 100% opino igual que tú. También al final del día es que búscale el interés. O sea, a mí me ha pasado con amigas que me pregunten y yo les digo, ¿realmente quieres saber? O sea, ¿realmente quieres que nos sentemos a hablar una hora de esto? Y muchas veces la respuesta es como, siento que me toca indagar, pero en realidad me da un huevo.
Entonces como que al final del día es como, búscale el interés, en algún momento va a tener que ver contigo, que no nos pase como los que no nos volvimos millonarios por cripto porque ni nos interesó hace unos años, como 1000 cosas. O sea, los que entran de primeritas en una industria mientras todo el mundo no cree es porque seguramente ahí está sucediendo algo que va a ser muy grande en el futuro. Entonces eso es como lo primero que yo le digo a las personas como porque a mí también me gusta como que ser quien les despierte ese interés. Uno va como evangelizando a las personas con este tema, pero sí, 100%, como busca a tu amigo el que sabe de eso y nada, y entiende que en algún momento vas a tener que ver con eso, y si no tienes que ver con eso seguramente porque te están pasando por encima 1000 oportunidades que tengan que ver con este tema y no las estás viendo. 100%. Buenísimo, buenísimo. Yo los invitaría a que entren al Discord de Neftrópico, que nos hagan preguntas. Y ahí está, ahí nosotros estamos evangelizando desde un lugar donde no esperamos no sea intrusivo ni nada, pero chévere. Valen, de verdad, que es súper reconfortante, súper interesante pues escuchar que cuando gente como tú está viendo el mismo futuro que uno, pues aparte de este sentido de validación, entra como pues, la ilusión de ver estas mentes creativas con qué van a salir y me hace todavía más bullish en este espacio, en lo que está pasando y en ver qué llega mañana. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. A ustedes siempre por invitarme, yo feliz, feliz, feliz. Espero que algo de lo que haya dicho tenga sentido para los que nos están escuchando. Segurísimo que sí. Seguro que sí, muchas gracias. A ustedes.